Vamos ahora a calcular nuestro momento nominal. Para ello, yo aquí ya tengo una estructura que voy a explicar. En este caso, la condición esta me representa el cálculo, la revisión o el diseño de una viga simplemente armada. Yo uso la función concatenar para unir, en este caso la G19, la celda, como es una viga simplemente armada, entonces la fórmula sería esta que están viendo. El acero por FY o por esta celda, en este caso este valor, por D menos A entre 2. Esto es lo que me representa esta función concatenar, donde me une la celda G19, en este caso de esta función por permíteme, G19 esta, perdón, que viene siendo como estoy en vigas viga simple, sería la T por el brazo de palanca. Entonces sería de AS por FY por D menos A entre 2, que es el brazo de palanca para una viga simple. Simplemente estoy uniendo esta celda por el brazo de palanca. Ustedes también pudieron haber puesto aquí de AS asterisco FS. Ahora, para una revisión o diseño de viga doble, tenemos esta fórmula que viene siendo CC, que viene siendo esta por el brazo de palanca más esta es CC y este pedazo es CS, o sea, la fuerza del acero en la zona de arriba. Aquí debió de haber sido FC, aquí por el brazo de palanca. Entonces, para un diseño o una revisión de viga doble, simplemente estoy yo uniendo la G17, que representa el bloque de compresión, por el brazo de palanca. Y aquí hay una pequeña hay que tener cuidado. Aquí viene la explicación que yo les quería mostrar. Bueno, voy a hacerlo. Cuando se presente esta condición, cuando D' sea mayor que el eje neutro, quiere decir que el bloque o las armaduras o el promedio de las armaduras o el centroide, porque esta D me representa el centroide,
Si es una sola capa, pues me representa donde está a la mitad del diámetro, a la mitad de la capa, hacia el borde extremo. Pero en dado caso que tengamos 2-3 capas, me va a representar el centroide. Bueno, si esa D' es mayor que el eje neutro, quiere decir que yo voy a tener dos fuerzas en la zona de tensión. Yo voy a tener dos fuerzas y voy a tener solo una, que va a ser el bloque de compresión. Esta va a ser de CC y esta va a ser de T, y este va a ser el bloque de concreto. Bueno, si yo hago momentos en este punto, en el punto donde pasa la fuerza T, si yo hago momentos allá, estas fuerzas o estas fuerzas que me generan momento, uno me va a restar porque va a ir en sentido de las manecillas del reloj, y en este caso el bloque va a ir en contra. Entonces significa que el momento nominal ya no se va a sumar. Quiere decir que en este caso va a haber una resta. En lugar que haya una suma, va a haber una resta cuando la condición que D' sea mayor que el eje neutro. Pero cuando C sea mayor que D', pues aplico esta fórmula de momento nominal. Solo en la condición cuando D' sea mayor que C, se le va a poner un signo negativo, que es lo que yo estoy representando aquí. Lo estoy representando aquí. Este ya les dije que me representa la CC por el brazo de palanca, y después tengo una condición para el signo, para este signo. En dado caso que C', la altura del eje neutro sea menor que D', y le puse otra condición para asegurar, y que A, la altura del bloque de Winnie, sea menor que D', entonces el signo que va a poner aquí va a ser menos, y si no, que me ponga el signo de más. Y después tengo la G18, que me representa el producto del acero en la zona de compresión por el... Bueno, no en la zona de compresión, porque no sabemos si es signo positivo o negativo, pero me representa el acero en la parte de arriba, en la parte que está arriba, por el esfuerzo de fluencia o no, o el esfuerzo del acero, ¿no? Por el brazo de palanca, que es D menos D'. Entonces para eso yo tengo esta condición. Y yo hago referencia pues a las celdas. En lugar de escribir aquí donde yo tengo las referenciadas estas celdas, la G19 y la G17 y la G18, ustedes pudieran haber puesto, si quieren, en texto .85 por F'.
Yo pues para no ponerlo simplemente vinculé y puse como texto el brazo de palanca y los asteriscos, pero recuerden que hay que ponerlo dentro de comillas. Todo lo que vayamos a poner a texto es entre comillas, y ya lo que vayamos a vincular pues nada más seleccionamos la celda para la función concatenar. Estas C y A pues me representan las variables. Por ejemplo, si yo pongo 0, cambia la fórmula. Si pongo 2, y voy a poner aquí, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner, a ver si resulta. Quiere decir aquí, mire, aquí ya varió. ¿Por qué? Porque C es 5.04 centímetros y la D' vale 6 centímetros. Quiere decir que el bloque de la capa de acero que estaba en la zona de compresión ahora pasó en la zona de tensión y por lo tanto los momentos se restan. Casi siempre pasa cuando tienen las mismas cantidades de varillas y el mismo número de varilla, y cuando estas varillas sean muy pequeñas, o sea 4 o 5, ya si le aumento el número de la varilla a 10, ya esto ya cambia, pero casi sucede cuando son varillas pequeñas y tienen las mismas cantidades. Ahora vamos a sacar ahora el valor, ¿no?, de esto. Pues prácticamente serían dos fórmulas. Sería la condición cuando D valga 0, aquí lo voy a poner, igual si esta celda es igual a 0, pues prácticamente ¿qué estoy haciendo? Diseñando o revisando una viga, una viga simple. ¿Y cuál es la fórmula? Pues de T, la celda T, por el brazo de palanca, que es D, la variable D menos, abro paréntesis, la variable A, entre 2, cierro paréntesis y cierro paréntesis, coma. Y aquí hay que poner de la condición que le estaba yo platicando. Si la variable la variable DC, la variable C, vamos a poner la variable, es menor que la altura D', y aquí me faltó poner la función y la variable A es menor que la altura D', coma, entonces sería C por el brazo de palanca variable D menos A variable A entre 2, cierro paréntesis, aquí estoy multiplicando 0.85, aquí estoy multiplicando 0.85, J17, 0.85 por el brazo de palanca, que viene siendo toda esta fórmula, menos, porque aquí tengo la condición que C es menor
que la altura de prima y A. Entonces quiere decir que las varillas están ahora en la zona de tensión, por lo tanto voy a poner un signo negativo menos por CS, la celda, selecciono la celda nomás, por el brazo de palanca que es variable D menos D'. Cierro paréntesis, coma. Y si no, vuelvo a copiar la misma fórmula. Aquí voy a poner este paréntesis en este paréntesis y paréntesis acá. Por si las dudas, paréntesis y paréntesis. Y vuelvo a copiar todo esto, pero simplemente le cambio el signo. Copiar y pego, y en lugar del menos pongo el más. Ya. Y ya cierro la función, ¿sí? Y le doy un enter. Voy a poner aquí unos valores para que yo cheque ya mis fórmulas. Me dio 64 y aquí me está dando 1254.57. A ver, nada más verifico algunos datos. 13.095, 32.358, 1.095, 254, 57 y 1.349. Ok, bueno, aquí voy a hacer algo que había hecho aquí, algo que he hecho aquí. Voy a copiar y voy a pegar. Ahora este valor me representa pues una cantidad de un valor de la celda. Lo voy a encerrar dentro de paréntesis. Ok. Y ahora aquí tengo mi ejemplo. Voy a copiar y voy a pegar. Ok. El azul pues me representa este valor. Las unidades me van a representar las unidades de salida. Entonces voy a arrastrar. Y las unidades de salida para el momento pues van a ser las unidades de entrada. Le doy un enter. Y lo único que voy a cambiar ahora es copiar. Y voy a pegarlo en mi fórmula. Simplemente borro la celda de color azul y pego. Y listo. Ahora quiere decir que ya no me sirve y simplemente coloco aquí la que estoy trabajando con las unidades. Así yo puedo comparar. En dado caso que tenga por ejemplo 66. Ya puedo comparar. Bueno, este es momento último, pero aquí ya lo tengo. Simplemente está sencillo. Simplemente multiplicamos el factor de reducción por el momento nominal y ya tendremos el momento resistente. Entonces, para eso me sirve que yo tenga en las mismas unidades.
Este lo voy a dejar aquí porque me va a servir. Bueno, ya no creo que me sirva porque ya tengo aquí. Simplemente voy a multiplicar el producto. Ahora, para el factor phi, a ver, voy a copiar y voy a pegar. Aquí tengo la fórmula del factor phi o la fórmula de reducción. Esta es la fórmula. En dado caso, esta fórmula se utiliza cuando la deformación en la última capa, en la zona de tensión, sea menor que 0.005, que aquí nosotros la tenemos. Cuando sea menor utilizamos esta fórmula. Cuando sea mayor a 0.05 siempre va a valer 0.9. Esto va a llegar hasta 0.65 cuando ET sea menor que 0.002. Este va a tener un valor de 0.65. Esta fórmula me va a servir para el rango de 0.005 y 0.002. Cuando la deformación tenga valores dentro de este rango, entonces la reducción ya no va a valer 0.9, sino va a disminuir hasta llegar a 0.65, siempre y cuando esta deformación ya sea menor que 0.002. Entonces voy a copiar y como ya lo tengo aquí la estructura, simplemente voy a arrastrar y ahorita se las explico, se las enseño. Okay. Aquí cuando sea mayor que 0.005 va a valer 0.9. Cuando esté dentro del rango de 0.02 y cuando sea menor que 0.002 va a valer 0.65, y cuando esté dentro del rango de 0.002 a 0.005 va a valer la fórmula. En este caso vale 0.9 porque pues es mayor que 0.005. Y este momento nominal pues simplemente va a ser la multiplicación del momento nominal por el factor de reducción. Nos vemos en otro video ya en los últimos, yo creo que uno o dos más para terminar ya nuestro trabajo. Nos vemos en el siguiente video.